Paz de Cristo. Es un placer darle la bienvenida a Vida Abundante en línea. Mi nombre es Kenia y estamos muy emocionados que nos acompañe en nuestro estudio bíblico. Donde sea que se encuentre en este momento, le animo a que abra su corazón y mente. Nuestro deseo es que se llene de la palabra de Dios y que su fe aumente. Dicho esto, le presento a nuestro hermano Alfredo Bautista. Dios le ha dado un mensaje edificante en su corazón para nosotros titulado Perfección. Paz de Cristo. Qué bueno que nos acompañas una vez más. Quiero invitarte a que vayas por tu Biblia. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor en esta oportunidad. El tema que vamos a estar estudiando es la perfección. Abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y dice de esta manera: Por tanto, sean ustedes perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 48. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y crea cambios en la vida del ser humano. Te damos gracias porque la palabra de Dios es la manera en la que podemos conocerte más, Señor. Te damos gracias, Señor, por equiparnos, por fortalecernos a través de tu palabra. Te pedimos que en esta oportunidad tu palabra nos hable, Señor, nos anime, nos incite a hacer cambios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Una vez más estamos ahí en el libro de Mateo capítulo 5, 48 y vamos a volverlo a leer una vez más. Dice: Por tanto, sean ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué declaración tan impactante hace el Señor Jesucristo? Ser perfectos así como Dios es perfecto. ¿Será que un cristiano puede llegar a ser perfecto? Como tú y yo sabemos, ¿verdad? Nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia nos anima y nos exhorta a ser perfectos? ¿Por qué la Biblia asegura que es esto algo posible que tú y yo podemos lograr? La voluntad de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a la Biblia, es que alcancemos la perfección. Por mucho tiempo hemos visto la perfección como algo inalcanzable en nuestras vidas. Ahondemos un poco más en este tema, empezando por definir qué es perfección. Perfección, cuando la Biblia usa la palabra perfección para describir a Dios, lleva todas estas connotaciones. Es importante que nosotros sepamos la diferencia. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere a la perfección de Dios, lleva estas connotaciones: que es completo en todo su aspecto, que es sin mancha, sin pecado, sin defecto, impecable. Es una condición de excelencia completa en carácter, sin falta, sin error, puro y santo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra perfección refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Dios, estas son las connotaciones que lleva. Pero la Biblia, cuando se refiere a perfección en el ser humano, lleva otra clase de connotaciones que son estas. Una persona entera, una persona íntegra, es una persona perfecta. Una persona sincera es una persona perfecta. Una persona recta, cabal, madura y una persona que da fruto. Entonces, ya entendiendo, ¿verdad? Ya separando las definiciones y las connotaciones en la que la palabra de Dios se refiere a la perfección, sabemos que la perfección de Dios, ¿verdad? Como decía, es impecable, es sin falta. Pero cuando habla acerca de la perfección del hombre, está hablando de una persona íntegra, de una persona recta. Entonces, la perfección del cristiano es esta: es alcanzar la madurez espiritual. Cuando la Biblia se refiere a la perfección del hombre, se refiere a alcanzar la madurez espiritual, alcanzar la rectitud moral, a desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas, alcanzar la integridad en todas las áreas de nuestras vidas. ¡Qué precioso! Este estudio honestamente lo disfruté mucho estudiándolo y cambió muchas de las cosas la perspectiva en la que yo tenía, ¿verdad? La perfección, cuando la Biblia nos animaba y nos exhortaba
hacia la perfección. Este estudio cambió la perspectiva que yo tenía y me ha motivado mucho, ¿verdad?, a hacer cambios en mi vida, y espero que sea de la misma manera en ti, que este estudio te motive a alcanzar la perfección en Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, esto es algo que podemos conseguir, ¿verdad? Y algo que debemos perseguir a lo largo de nuestra carrera cristiana. Y es algo que podemos alcanzar en Dios. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la perfección?, te preguntarás. Número 1, imitando al hombre perfecto, que es Jesucristo. Efesios 4, capítulo 13 dice de esta manera: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la medida, Él es la estatura, Él es el ejemplo a seguir. Entonces, fíjate lo que dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La fe es un ingrediente importante en la búsqueda de la perfección. Y luego dice del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo es el modelo a seguir y es el ejemplo a seguir. Y al conocerle más a través de la Escritura, al pasar más tiempo con Él, se empieza a impregnar su carácter en nosotros. Se empieza a impregnar su compasión por la humanidad. Se empieza a impregnar su amor. Se empieza a impregnar su santidad cuando nosotros pasamos más tiempo con Dios. Entonces, ¿verdad? Puse aquí como ejemplo, es como cuando tú estás en una fogata, ¿verdad? Es imposible que cuando tú estás cerca del fuego, estás alrededor del fuego, es imposible que no se impregne el humo en tu ropa. Es imposible que la gente o tú mismo no te des cuenta que has estado, ¿verdad? Por ese olor a humo se impregna en ti, que es imposible que no te des cuenta que estuviste alrededor del fuego. Y lo mismo es cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Es imposible que al pasar tiempo con Dios, al conocerle más, nos empiece a impregnar su santidad, su carácter, su compasión en nuestras vidas. Así que aquel hombre grosero, aquel hombre iracundo, aquel hombre, ¿verdad?, que batalla con su carácter, pero pasa tiempo con Dios, está en ese proceso, en esa búsqueda de la perfección. Cuando nosotros dice aquí también, ¿verdad?, el versículo que leíamos, que es importante el conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que conocer quién es Jesucristo. Cuando leemos, ¿verdad?, como en Filipenses, que dice: así que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces empezamos a ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo, y es la manera en la que empezamos a imitar su carácter. El apóstol Pablo alcanzó la perfección ya que era un imitador de Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 11, 1 dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando imitamos a Jesús, estamos en camino a la perfección. Así es que es importante, mi hermano, que busquemos la perfección en oración, que busquemos ser impregnados por ese carácter, esas características de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser perfeccionados? Número 2, al leer la Escritura somos perfeccionados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjate lo que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es una herramienta que Dios utiliza para perfeccionarnos. Para esto fue dejada la palabra de Dios, para enderezar, para corregirnos, para hacernos justos en base a esa corrección, para hacernos perfectos. Y cuando hemos alcanzado esa madurez de la cual habla la Biblia, esa rectitud moral, dice que estaremos listos para toda buena obra.
Estaremos listos cuando hemos alcanzado una madurez espiritual, una rectitud moral, una integridad en nuestras vidas, dice la Biblia, que entonces estamos preparados para hacer su obra. Entonces la perfección es algo importante que el cristiano debe de alcanzar, viéndolo desde la perspectiva en la que hablamos al principio, ¿verdad? Que la perfección no es la perfección semejante a la que Dios tiene. La perfección de la cual estamos hablando es llegar a la madurez, llegar a una rectitud, llegar a una integridad, llegar a reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Se me vino a la mente ahorita. Hay un versículo en la Biblia, ¿verdad?, donde dice que los fariseos, ¿verdad?, viendo que Pedro y los demás apóstoles eran personas del vulgo y sin letra, les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso es lo que tú y yo debemos de buscar, hermanos. Que la gente reconozca, ¿verdad?, que tal vez no somos personas estudiadas, que tal vez no somos personas, ¿verdad?, muy sofisticadas, pero que la gente reconozca que hemos tenido un encuentro con Jesús. Entonces la Biblia nos ayuda a llegar a ese proceso de perfección, para caminar en las buenas obras que Él ya había preparado para nosotros. Número 3, ¿cómo alcanzamos la perfección? Los diversos ministerios fueron dados por Dios para la perfección de la iglesia. Efesios 4, capítulo 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Escucha esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los diversos ministerios fueron constituidos por Dios para ayudarnos a alcanzar la perfección y la madurez espiritual. Más adelante en el mismo capítulo dice, para que ya no sean niños fluctuantes. El propósito de Dios para la vida de todo cristiano es que vayamos, ¿verdad?, como la luz de la aurora, de día en día hasta que el día es perfecto. Para firmar nuestros pies en la verdad fueron dados los diversos ministerios, para impactar nuestras vidas no solo con sus enseñanzas, sino con su ejemplo, para motivarnos y exhortarnos a las buenas obras. Entonces, el Señor constituyó a los pastores, a los ministros, a los maestros, para que nosotros seamos perfeccionados a través de ellos, a través de tal vez su corrección, a través tal vez de seguir su ejemplo también. Y por último vamos a estar tocando el último punto de cómo somos perfeccionados de acuerdo a la Biblia. Somos perfeccionados a través de las pruebas. Quiero invitarte a que vayas a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Y dice de esta manera, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una de las maneras en las que el hombre es perfeccionado es a través de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades. Y por naturaleza eso es algo que buscamos evitar. Pero sin duda, a través de la prueba, a través de la lucha, de las tribulaciones, de la calamidad, somos perfeccionados. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que seamos perfeccionados a veces a través de la prueba, de la lucha y del fuego. Es así como el oro tiene que ser pasado por ese proceso para sacar la escoria y para sacar todo eso que no es puro. Y de la misma manera el Señor utiliza las pruebas y las luchas para perfeccionarnos, para quitar todo eso que le desagrada, para a veces quebrantar nuestro orgullo, para a veces quebrantar nuestra autosuficiencia.
Y Dios tiene un propósito detrás de cada prueba. Detrás de cada situación que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, Dios tiene un propósito. Y lo que Dios quiere que hagamos es que entendamos cuál es ese propósito. Detrás de que nuestra cuenta, de tal vez a lo mejor perder el trabajo, de tal vez de estar enfermos, de tal vez de que nuestra cuenta de banco, ¿verdad?, esté disminuyendo, Dios tiene un propósito. Y a veces, hermano, oramos por avivamiento. A veces oramos a Dios porque Dios se manifieste, pero no entendemos que a veces el avivamiento viene a través de pruebas, a través de purificarnos y de que salgamos de este proceso en el cual estamos pasando, de esta pandemia global, de entrar, de venir y de venir con más fuerza, de venir purificados. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y es necesario que pasemos por estas pruebas para ser perfeccionados por Él. Nos quejamos de este año que ya estamos, ¿verdad?, a mitad de año, y nos estamos tal vez quejando de este año, pero este año ha venido a abrirnos los ojos a muchos, a exponer las deficiencias que teníamos, a exponer nuestra falta tal vez de consagración y de intimidad con Dios. Y quisiera terminar ya para concluir con la historia de Habacuc. Habacuc empieza, ¿verdad?, su libro, es un libro muy corto, y empieza su libro quejándose del juicio y de la prueba que había llegado, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y empieza no entendiendo el por qué, empieza cuestionando a Dios, y a veces, muchas veces tú y yo cuestionamos a Dios tal vez. No entendemos por qué estamos pasando por momentos tan difíciles. Pero después de tener una conversación con Dios a través de todo el libro, él llega a entender algo. Y empieza a través de entender más a Dios y de entender el propósito que él tenía de esa prueba, él termina convirtiendo esa queja en una alabanza, en una canción. Y esto es algo muy conocido que tal vez en algún momento lo has leído. Dice, aunque la higuera, esta es la manera en la que él termina el libro, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas y las vacas sean quitadas de la manada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este era el objetivo detrás de la prueba, que Habacuc se diera cuenta que él estaba completo solamente con tener a Dios. Y a veces en estas pruebas difíciles, cuando perdemos trabajo, cuando estamos tal vez en cuarentena en casa y no entendemos, estamos aburridos, estamos ansiosos de volver a la normalidad, pero no hemos entendido el proceso por el cual quiere pasar a la iglesia. El proceso no es ver más tele porque ahora tenemos más tiempo. El proceso no es quejarnos, el proceso es que entendamos y que le empecemos a dar prioridad a las cosas que en verdad son importantes. Que las cosas urgentes no tomen el lugar de las cosas importantes. Una vez más, que las cosas urgentes no tomen el lugar de las cosas importantes. Que el ir a trabajar, a veces los afanes de la vida han consumido la vida del cristiano y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que están atorando la perfección que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. A veces simplemente tú me dirás, hermano, pues yo no fumo, no tomo, no me drogo, no hago nada malo, pero a veces simplemente el estar afanados detienen la perfección y el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces que tú y yo salgamos de este proceso difícil, hermano, perfeccionados, purificados como el fuego, no siendo las mismas personas que éramos antes de esta pandemia, que salgamos de esta prueba victoriosos, entendiendo cuál fue el propósito de Dios. Así es que quiero invitarte a que hagamos una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y pidámosle a Dios, Señor Jesús, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Queremos imitarte, Señor Jesucristo.
Queremos imitar tu carácter y que las personas reconozcan que hemos estado contigo. Queremos, Señor, estudiar tu palabra y ser corregidos y ser enderezados, Señor, por ella y ser perfeccionados, Padre. Queremos valorar el ministerio que has constituido, Señor, en nuestra iglesia local y que los has puesto ahí, Señor, para la perfección de la iglesia. Y de la misma manera, Señor, queremos entender que a través de la prueba es como tú también perfeccionas a los tuyos. Y que vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Y que necesitamos ser perfeccionados, Señor, a través de la lucha y de la prueba. Te damos gracias, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y que nos anime, Señor, a buscar esa perfección que con tu ayuda y con tu Espíritu Santo lograremos, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermano Bautista, por compartir este mensaje tan alentador. Nuestra oración es que la palabra se haya plantado en tierra fértil en cada uno de nuestros corazones, que brote una abundancia de fe y resistencia a nuestra caminata diaria con Cristo. Le agradecemos por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram y haga clic en me gusta en Facebook. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.